Actualización del cheque de estímulo. Las solicitudes para pagos mensuales directos con un valor de $500 se están por abrir muy pronto. Se trata de un nuevo programa de ingresos garantizados, el cual otorgará a los beneficiarios pagos mensuales de $500. Este programa comenzará a aceptar solicitudes muy pronto y nosotros se los vamos a explicar. Vamos a mostrar cada punto importante de este tipo de programas, conocido como programas UBI, el cual son programas estatales y ustedes podrán aprovechar de este beneficio cada mes durante 1 o 2 años. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video. Vamos a traer esta noticia de primera hora, así que véanlo hasta el final. Los pagos están destinados a ayudar a los hogares con al menos un niño y están siendo financiados con un compromiso de $22 millones en un fondo dirigido para el estado de Massachusetts. Los beneficiarios seleccionados para este programa, el cual se tituló como el Rise Up Cambridge, recibirá $500 una vez al mes durante 18 meses en total, lo que da a los beneficiarios un total de $9,000. Las solicitudes para este programa se abrirán exactamente el 1 de junio y permanecerán abiertas hasta la fecha 31 de julio. Las solicitudes se aprobarán de forma continua. Para ser elegible a este programa, los solicitantes deben ser residentes del estado de Massachusetts, deben tener al menos 18 años de edad y tener al menos una persona en su hogar menor de 21 años. Además, el hogar debe tener un ingreso de o menos del 250% del nivel federal de pobreza. El ingreso para la elegibilidad de este programa se trata de un hogar que varía dependiendo de cuántas personas viven en él. Un hogar de 2 personas será elegible si ganan no más de $49,300 al año, mientras que un hogar de 3 será elegible si el ingreso anual no supera los $62,150 y el límite de ingresos aumenta ligeramente con cada miembro adicional en su hogar. Además de recibir los pagos mensuales, los beneficiarios también pueden participar en encuestas voluntarias o documentar sus experiencias durante este programa. Estas encuestas serán opcionales, pero se espera que aquellos que participen de ellas sean compensados por el tiempo que dedican a estas encuestas. El dinero que los destinatarios van a recibir de estos pagos no va a necesitar ser declarado como un ingreso imponible. Para poder encontrar más información adicional sobre este programa, lo invitamos a que visite el sitio web de Rise Up Cambridge, el cual también estará explicando la fecha en la cual se abrirá estas solicitudes. Aunque nosotros igual haremos otro video para explicar el momento exacto en el cual se abren y ustedes puedan aprovechar de este gran programa. Ahora hablaremos de algo muy importante, algo que está en el momento, y es que se tratan de 4 cosas que los contribuyentes deben hacer después del día de impuestos según la fuente oficial del IRS. El hecho de que la temporada de impuestos del año 2022 haya terminado no significa que sea hora de relajarse y olvidarse de los impuestos por un tiempo. Todavía hay algunas cosas que debe hacer para asegurarse de que la declaración que acaba de presentar se haya procesado correctamente. El IRS sugiere seguir los siguientes 4 pasos después del día de los impuestos. Punto número 1. Verifique el estado de su reembolso. Si se le debe un reembolso, puede verificarlo usando la página ¿Dónde está mi reembolso? Es una herramienta oficial en el sitio web del IRS. Este está disponible en línea. Exactamente, el sitio se llama irs.gov o también puede usar la aplicación IRA2Go. Necesitará su número de seguro social o su ITIN, su estado civil para efectos de la declaración de impuestos y el monto exacto del reembolso reclamado en su declaración de impuestos. La herramienta se actualiza una vez al día. Los contribuyentes sin acceso a una computadora pueden también llamar oficialmente al número del IRS. Punto número 2. Consulta su retención. El IRS también alienta a los contribuyentes a verificar su retención utilizando el estimador de retención de impuestos en el sitio irs.gov. La herramienta le ayuda a asegurarse de que su empleador retenga la cantidad correcta de impuestos de su cheque de pago.
Marcar esto ahora podría ayudar a evitar una cantidad inesperada adeudada y posiblemente una multa cuando prepare y presente sus impuestos el próximo año. También puede utilizar los resultados del estimador para completar un nuevo formulario W4 y ajustar su retención de impuestos si es necesario. Además, los contribuyentes que reciben ingresos de pensión pueden usar los resultados para completar un formulario W4P y enviarlo a su pagador. Punto número 3. Revise sus opciones de pago. Si debe impuestos, puede revisar todas sus opciones de pago en línea. Estas opciones incluyen lo siguiente: pagando sus impuestos adeudados o haciendo un pago parcial a través de su cuenta en línea o con el IRS Direct Pay. Pago con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o monedero digital. Solicitar en línea un plan de pago. O por último, considere si es que necesita enmendar una declaración. Si es que usted sospecha que cometió un error o olvidó ingresar algo en su declaración de impuestos, el IRS recomienda encarecidamente utilizar el asistente de impuestos interactivo en irs.gov, llamado ¿Debería presentar una declaración enmendada? Esto puede ayudar a determinar si es que debe corregir un error o debe hacer otros cambios a la hora de ver su declaración que presentó. Los errores comunes incluyen información incorrecta sobre el estado civil, los ingresos, las deducciones y los créditos. Por lo general no necesita presentar una declaración enmendada para poder corregir un error matemático o si es que olvidó adjuntar un formulario o un anexo. Normalmente el IRS corregirá el error matemático y se lo va a notificar a usted por correo. Este también es el caso de los formularios o los anexos faltantes. Si es que usted espera un reembolso, no presente una declaración enmendada antes de que se haya procesado la declaración original. Amigos de Últimas Noticias de hoy, esperamos que esta noticia haya sido de su agrado y sea muy útil para usted. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que la información le llegue de primera mano en el instante en el cual nosotros subimos un video. No se olvide también de participar en nuestra pestaña comunidad, donde encontramos información muy importante, muy relevante sobre temas que son de tendencia, como ser seguro social, sobre ser los alivios económicos estatales, los cupones de alimentos y otros beneficios o programas que nos ayudan en los Estados Unidos. Los invitamos a que nos dejen sus opiniones o sus dudas en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.